Aunque nuevamente había sido satisfactorio haber podido preparar material reconociendo el punto de vista erróneo de la organización y rectificarlo, tenía el sobrio pensamiento que esto no podría deshacer el daño que la posesión previa había causado por décadas a través del tiempo, y solo Dios sabe a cuántas personas. El cuerpo gobernante para este tiempo en realidad era ambos, tanto una corte judicial, así como, debido a que sus decisiones y definiciones tenían fuerza de ley para todos los testigos de Jehová, un cuerpo legislativo. Era un cuerpo gobernante en el mismo sentido que el Sanedrín de los tiempos bíblicos podía llamársele como tal debido a lo similar de sus funciones. De la misma forma que todas las preguntas de mayor importancia del pueblo de Jehová se traían ante el Sanedrín en Jerusalén para ser resueltas, así ocurre con el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová en Brooklyn. Pero no era un cuerpo administrativo, en sentido alguno de la palabra. La autoridad administrativa y responsabilidad descansaban exclusivamente con el presidente de la corporación, Nathan H. Knorr. Yo no me esperaba esto, debido a que el mismo año de mi nombramiento, el vicepresidente Franz había pronunciado un discurso que más tarde se publicó en la revista Watchtower en inglés y en el español en La Atalaya del 15 de febrero de 1972, en la cual él describió el papel del cuerpo gobernante en contraste con el de la corporación, la Watchtower Bible and Tract Society. El lenguaje del vicepresidente usualmente era denodado y franco, según declaraba una y otra vez que la corporación era simplemente una agencia, un instrumento temporal, utilizado por el cuerpo gobernante. Dijo él: en esta organización evangelizadora mundial no se ajusta en su arreglo a alguna corporación legal del día actual que pudiera exigirse bajo las leyes de gobiernos políticos de hechura humana que ahora afrontan la destrucción en la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso, en Armagedón. Ninguna corporación legal de la tierra le da forma a la organización evangelizadora ni la gobierna. Más bien, ésta gobierna a tales corporaciones como simples instrumentos temporales útiles en la obra del gran teócrata. Por consiguiente, está modelada según el diseño de él para ella. Es una organización teocrática regida desde la cúspide divina hacia abajo y no de los miembros comunes hacia arriba. Los miembros dedicados y bautizados de ella están bajo la teocracia. Las corporaciones legales terrestres cesarán cuando los gobiernos de hechura humana que las constituyeron perezcan en breve. De modo que los miembros votantes de la sociedad discernen que este cuerpo gobernante podría usar más directamente a esa agencia administrativa como instrumento a favor de la obra de la clase del esclavo fiel y discreto, teniendo miembros del cuerpo gobernante en la junta directiva de la sociedad. Reconocen que la sociedad no es el cuerpo administrativo, sino simplemente una agencia para administrar asuntos. Por consiguiente, los miembros votantes de la sociedad no desean que haya base alguna para conflicto y división. No quieren causar una situación que se asemeje en lo más mínimo a una en que la agencia administrativa controle y dirija al usuario de esa agencia, el cual usuario es el cuerpo gobernante que representa a la clase del esclavo fiel y discreto. Sería igual de razonable el que la cola mueva al perro en vez del perro mover la cola. Un instrumento religioso legal formado según la ley de César no debe tratar de dirigir y controlar a su creador, más bien el creador del instrumento religioso legal debe controlar y dirigir dicho instrumento. Debido a la expresión metafórica usada, el discurso se describía por algunos como el discurso de la cola moviendo al perro. Indiscutiblemente contenía expresiones poderosas. El problema era que éstas presentaban un cuadro que era completamente contrario al hecho. El cuerpo gobernante no controlaba la corporación, no al tiempo en que se dio el discurso arriba citado por el vicepresidente.
tampoco al tiempo en que se publicó el material, no, hasta 4 años después de esto. El cuadro presentado eventualmente sí llegó a ser verdad, pero solo como el resultado de un ajuste muy drástico, uno que desagradablemente estuvo lleno de emociones agitadas y división considerable. Tan extraño como pudiera parecer a la mayor parte de los testigos de Jehová hoy día, la clase del cuerpo gobernante descrita en ese discurso nunca había existido en la historia total de la organización. Se tomó más de 90 años para que llegara a surgir y su existencia se fecha solo el 1 de enero de 1976, cual cubre aproximadamente solo una quinta parte de la historia de la organización. Explicaré por qué hago tal declaración y por qué son hechos reales. 3 monarcas. Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. Mateo capítulo 20, versículos 25 y 26, la Biblia de las Américas. La historia de los testigos de Jehová comienza su registro particularmente con la publicación del primer ejemplar de la revista Watchtower en el 1 de julio de 1879. La corporación llamada Watchtower Bible and Tract Society se formó en 1881 y fue incorporada en 1884. Es definitivamente cierto que en aquel entonces la corporación no daba forma, no gobernaba, no controlaba ni dirigía, para usar las palabras del vicepresidente, al cuerpo gobernante de los que estaban asociados con la Watchtower. No lo hacía y de hecho no podía hacerlo por la sencilla razón que no existía un cuerpo gobernante. Charles Taze Russell personalmente comenzó la Watchtower como su propia revista, siendo su único editor durante su vida. Todos los que estaban asociados con la sociedad Watchtower mientras Charles Taze Russell vivía, lo aceptaron como su único y solo pastor. Es verdad, por supuesto, que la sociedad una vez formada tenía una junta de directores. La esposa de Russell, María, originalmente se incluía en la junta como miembro. Pero esa junta no se consideraba como un cuerpo gobernante ni servía como tal. Sin embargo, la atalaya del 15 de febrero de 1972, página 120, hace esta declaración. ¿Cómo llegó a existir el cuerpo gobernante? ¿Cómo vino a aparecer este cuerpo gobernante en tiempos recientes? Evidentemente, bajo la dirección de Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Según los hechos disponibles, el cuerpo gobernante llegó a estar asociado con la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Es evidente que Charles Taze Russell fue de aquel cuerpo gobernante allá en el último cuarto del siglo XIX. Es difícil para mí entender cómo podía Fred Franz escribir esto, a modo de, según los hechos disponibles, considerando que él se afilió con la organización de la Watchtower durante la vida de Russell y conocía personalmente cuál era la realidad de ese entonces. ¿Qué es lo que los hechos disponibles en realidad demuestran? Con relación a la junta de directores, el mismo Russell declara en una edición especial de la revista Watchtower en inglés, fechada del 25 de abril de 1894, página 59. Teniendo hasta el 1 de diciembre de 1893 3.705 acciones con poder de votación, de un total de 6.383 acciones con poder de votación, la hermana Russell y yo, por supuesto, elegimos los oficiales y así controlamos la sociedad. Y los directores entendieron esto cabalmente desde el principio. Se entendió que la utilidad de ellos sería evidente en caso de nuestro fallecimiento. El hecho de que Russell claramente no consideró a los directores ni a nadie más
como un cuerpo gobernante junto a sí mismo es evidente, por el curso que él consistentemente siguió. La revista La Atalaya, en inglés, del 1 de marzo de 1923, página 68 dice: a menudo, cuando otros le preguntaban ¿quién es el esclavo fiel y discreto?, el hermano Russell respondía: algunos dicen que yo soy, mientras que otros dicen que es la sociedad. El artículo pasa entonces a decir: ambas declaraciones eran verdad, porque el hermano Russell era de hecho la sociedad en el sentido más absoluto, debido a que él dirigía la norma y el curso de la sociedad sin consideración a ninguna otra persona en la tierra. Algunas veces él buscaba consejo de otros asociados con la sociedad y escuchaba sus sugerencias, y luego obraba de acuerdo con su propio juicio, creyendo que el Señor así lo quería. En respuesta a una pregunta de uno de los lectores de la revista La Atalaya, Charles Taze Russell escribió en 1906: no, las verdades que presento como portavoz de Dios no fueron reveladas mediante visiones o sueños, ni por la voz de Dios. Tampoco las recibí de una sola vez, sino gradualmente, especialmente desde 1870 y en particular desde 1880. Este claro despliegue de verdades tampoco se debe a ingenio o agudeza de percepción humanos, sino al simple hecho de que el tiempo debido de Dios ha llegado. Y si yo no hablara y nadie más lo hiciera, las piedras mismas clamarían. Considerándose a sí mismo como él, comillas, portavoz de Dios, comillas, y su agente para la revelación de verdades, se puede entender por qué él no veía necesidad alguna para un cuerpo gobernante. El año siguiente de esta declaración, Russell preparó su, comillas, última voluntad y testamento, cierre de comillas, el cual fue publicado en la revista La Atalaya en el número del 1 de diciembre de 1916, después de su muerte en ese año. El texto completo de esta voluntad y testamento aparece en el apéndice de este libro. Aquí podemos notar lo que dice en el segundo párrafo del testamento, cómo este fue publicado. Sin embargo, en vista del hecho de que al donar la revista La Torre del Vigía de Sion y el periódico Publicación Trimestral de Teología Antigua y el derecho de impresión de los libros Estudios Bíblicos, Aurora del Milenio y varios otros folletos, seminarios, etc., a la Sociedad de Biblia y Tratados La Torre del Vigía, lo hice con el entendimiento explícito de que yo mantendría completo control de todos los intereses de estas publicaciones durante mi existencia, y que después de mi muerte, estos serían conducidos de acuerdo a mis deseos. Paso ahora a declarar tales deseos. Mi voluntad con relación a los mismos es como sigue. Aunque él donó la revista La Atalaya a la corporación, al tiempo de su incorporación en el año 1884, él claramente consideró esta revista suya y que fuese públicamente de acuerdo a sus deseos aún después de su muerte. Él estipuló que a su fallecimiento, un comité editorial de 5 hombres personalmente seleccionados y nombrados por él deberían tener el cargo editorial completo de la revista La Atalaya. Él también accedió que todas sus acciones, con poder de votación, a cargo de un grupo de 5 mujeres nombradas por él como fideicomisarias, e hizo arreglos para que en el caso de que uno de los miembros del comité editorial se le debiera residenciar, esas mujeres deberían servir junto a los demás fideicomisarios de la corporación, evidentemente los directores y el resto de los miembros del comité editorial, como una junta de juicio para decidir el caso del miembro del comité editorial bajo acusación. Nota al pie de página. Russell no
puso a Rutherford entre estos 5, pero lo colocó como un segundo grupo de 5 que podrían servir como reemplazos si las circunstancias lo requiriesen. Siendo que una sola persona no puede formar un cuerpo colectivo, los hechos muestran que durante la vida de Charles Taze Russell, esto es hasta 1916, no había nada que ni siquiera se semejara a un cuerpo gobernante. Ese continuó siendo el caso durante la presidencia de su sucesor, Joseph F. Rutherford. Uno pudiera asumir que los directores del comité editorial, en combinación con la junta de directores, componían tal cuerpo gobernante. Pero los hechos muestran que sería incorrecta tal suposición. En la reunión anual de la corporación, en enero de 1917, Rutherford fue elegido para reemplazar a Russell, ahora muerto, como presidente de la corporación Watchtower. A principios de su presidencia, 4 de los 7 directores, una mayoría, se le opusieron a él debido a lo que ellos percibieron como acciones arbitrarias del parte del presidente. Él no estaba reconociendo a la junta de directores ni trabajando con esta como un cuerpo, sino más bien estaba actuando unilateralmente, tomando acciones y luego informando a la junta lo que ya había decidido hacer. Ellos no consideraron que tal proceder estuviera en forma alguna en armonía con lo que el pastor Russell, el comillas, siervo fiel y prudente, cierre de comillas, había delineado como el curso a seguir. Sus expresiones de objeción resultaron en su eliminación rápida. Nota al pie de página. Típico de este curso fue la decisión de Rutherford de publicar un libro titulado El misterio terminado, presentado como la obra póstuma de Russell, pero realmente escrito por Clayton Woodworth y George Fisher. Rutherford no solo no consultó con los directores en relación con la escritura del libro, sino que además ellos ni siquiera habían sido informados que estaba siendo publicado. Se enteraron cuando Rutherford lo presentó a la familia de Bethel, o sea, al personal de las oficinas de la sede principal. Más tarde, las publicaciones de la Watchtower, incluyendo el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, páginas 72 y 73, dieron la impresión de que esto fue la iniciación y la primera causa para las objeciones de los 4 directores. Esto distorsiona los hechos, ya que Rutherford anunció el despido de los 4 directores el mismo día en que presentó el libro El misterio terminado al personal de las oficinas centrales. El anuncio del despido, de hecho, se hizo antes de la presentación del libro. Rutherford había descubierto que aunque ellos habían sido nombrados por Charles Taze Russell como directores vitalicios, las posiciones de estos 4 nunca habían sido confirmadas en una reunión anual de la corporación. Según A. H. Macmillan, quien entonces era miembro prominente del personal de la oficina de la sede principal, Rutherford consultó con un abogado de afuera, quien estuvo de acuerdo con que esto permitía despedir a estos hombres, es decir, sobre la base de un resquicio legal. De modo que Rutherford tenía una opción. Él podía reconocer las objeciones de la mayoría de la Junta y buscar hacer enmiendas. Si él hubiera considerado a estos hombres como la mayoría de un cuerpo gobernante de la clase descrita en la revista La Atalaya del 15 de febrero de 1972, hubiese estado moralmente obligado a hacerlo. La otra opción es que él podía hacer uso del punto legal mencionado y usar su autoridad presidencial para despedir a los directores que estuvieran en desacuerdo con él. Él optó por el segundo curso. Nombró unos directores que él mismo escogió para representarlos. ¿Qué hay del comité editorial? La revista La Atalaya del 15 de junio de 1938, página 185, muestra que en 1925 la mayoría de este comité enérgicamente se opuso
a la publicación de un artículo titulado El nacimiento de la nación, expresando que el reino había comenzado a funcionar en 1914. La revista La Atalaya declara el resultado para aquellos que se acordaron con el presidente. Pero, por la gracia del Señor, se publicó el artículo, y eso verdaderamente marcó el principio del fin del comité editorial, indicando que el Señor mismo está manejando su organización. El comité editorial ahora quedó eliminado. Rutherford eficazmente había eliminado cualquier oposición a su control completo de la organización. Un rasgo interesante acerca de todo esto es que durante todo ese tiempo, no solo el libro El misterio terminado, un libro que era La manzana de discordia en 1917, sino también en la revista La Atalaya, se había estado enseñando de forma enérgica que el pastor Russell era en efecto el, comillas, siervo fiel y prudente, predicho en las Escrituras, y quien el Señor haría gobernante sobre sus domésticos. La manera en que esta enseñanza se empleó para insistir en la completa conformidad de cada uno está bien ilustrada en estas declaraciones de la revista La Atalaya del 1 de mayo de 1922, página 132. Fidelidad es lealtad. El ser fiel significa ser leal. El ser leal al Señor significa ser obediente al Señor. El abandonar o repudiar al instrumento escogido del Señor significa abandonar o repudiar al Señor mismo, bajo el principio de que quien rechaza al siervo enviado por el amo, igualmente rechaza al mismo amo. No hay nadie en la verdad presente hoy en día quien honestamente pueda decir que él recibió un conocimiento del plan divino de cualquier otra fuente fuera del ministerio del hermano Russell, ya sea directa o indirectamente. Por medio de su profeta Ezequiel, Jehová prefiguró el oficio de un siervo, designándolo como estando vestido de lino, y quien tenía en su cintura el tintero de escribano, a quien se delegó para que pasara por en medio de la ciudad, la cristiandad, y consolara a los que estaban gimiendo por medio de la iluminación de sus mentes con relación al gran plan de Dios. Nótese que fue un favor otorgado, no por el hombre, sino por el mismo Señor. Pero al mantener el convenio del Señor, Él usó a un hombre. Ese hombre que llevó ese oficio, por la gracia del Señor, fue el hermano Russell. Nuevamente, en la revista del 1 de marzo de 1923 de la revista La Atalaya, en las páginas 68 y la 71, en el artículo Lealtad es la prueba, leemos: Creemos que todos los que ahora se regocijan en la verdad presente están de acuerdo que el hermano Russell fielmente llenó el puesto de siervo especial del Señor y de que él se le hizo gobernante sobre todos los bienes del Señor. Todo consiervo ha mostrado su habilidad o capacidad y ha aumentado la misma en proporción a la manera en que gozosamente se ha sometido a la voluntad del Señor por medio de trabajar en el campo de la cosecha del Señor en armonía con la manera del Señor, y que el Señor usó al hermano Russell para darla a entender, ya que el hermano Russell ocupó el puesto de ese siervo fiel y prudente. Él hizo la obra del Señor de acuerdo con la manera del Señor. Si entonces el hermano Russell hizo la obra a la manera del Señor, cualquier otra manera de hacerla es contraria a la manera del Señor y por lo tanto no sería una manera fiel de atender los asuntos y los intereses del reino del Señor. El asunto estaba bastante claro, ya sea o uno se alineaba legalmente y se conformaba a las enseñanzas y a la manera de este gobernante sobre todos los bienes del amo, Russell, o sería culpable de repudiar a Cristo Jesús,
y en tal caso sería un apóstata. Rara vez una apelación hacia una autoridad humana ha sido tan fuertemente declarada. Esto es lo que hace tan notable que dentro de unos años después de la muerte de Russell y durante el mismo tiempo en que se afirmaban estas cosas acerca de él, las provisiones hechas por él durante su vida y sus elecciones personales de hombres para el oficio de supervisión fueron echadas a un lado por el nuevo presidente. Las expresiones de Russell como aparecen en su testamento fueron descartadas como si no tuviesen validez alguna y evidentemente tampoco ninguna fuerza moral. La revista La Atalaya del 15 de diciembre de 1931, página 376, dice sobre esto: los hechos cuales son bien conocidos que existen y que se aplican a las palabras proféticas de Jesús son estas. En 1914, Jehová colocó a su rey en su trono. Los 3 años y medio que siguieron inmediatamente brindaron la oportunidad de poner a prueba a aquellos que habían respondido al llamado del reino en cuanto a si estos eran egoístas o no. En 1916, el presidente de la sociedad Watchtower Babylon Tract murió. Un papel fue encontrado escrito y firmado por él, el cual fue llamado su última voluntad y testamento, pero que de hecho no era su testamento. Entonces, parece ser que el hermano Russell, unos años antes de su muerte, había concluido que no podía hacer tal testamento. La obra de la organización de Dios no está sujeta al control del hombre, ni al control de la voluntad de ninguna criatura. Por lo tanto, no era posible llevar a cabo la labor de la sociedad para la gloria y la honra del Señor, tal como estaba delineada en ese papel escrito llamado testamento. Justo 8 años antes, la revista La Atalaya, el canal del Señor, había insistido en que Russell hizo la obra del Señor de acuerdo con la manera del Señor y por lo tanto cualquier otra manera de hacerla es contraria a la manera del Señor. Ahora, 8 años más tarde, cualquiera que objetaba a que Rutherford echara a un lado las instrucciones dadas por aquel a quien la Atalaya tan enfáticamente había argumentado que era el siervo fiel y prudente, se presentaba como siendo movido por mala voluntad y malicia como obrero de iniquidad. De este modo, esta clase separada o rechazada, no obstante, sí gime y se lamenta, y ellos crujen sus dientes en contra de sus hermanos porque ellos dicen la voluntad del hermano Russell está siendo ignorada y la Atalaya no está siendo publicada de acuerdo a sus instrucciones. Y ellos levantan sus manos en horror santo y vierten lágrimas de cocodrilo, porque la organización del Señor no está siendo usada de acuerdo a la voluntad de un hombre. En otras palabras, ellos usan esto como pretexto para sus gemidos y lamentos y penas. Ellos se lamentan, se quejan y lloran porque no tienen a su cargo la sociedad. Ellos crujen los dientes contra aquellos que están haciendo la obra del Señor y dan expresión a toda clase de mala voluntad, malicia y mentira contra aquellos que anteriormente ellos mismos llamaban sus hermanos. Judas menciona la misma clase, y sus palabras marcan de manera definitiva el tiempo en que este lamentarse y este llanto habrían de comenzar, precisamente al tiempo en que el Señor Jesucristo vendría al templo de Jehová para ejecutar su juicio. Él dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y aspiraciones egoístas, cuya boca habla cosas infladas, reclamando ser ellos mismos los favorecidos de Dios, adulando a las personas para sacar provecho. En otras palabras, ellos expresan su admiración por la persona de un hombre y desean admiración para sí mismos. Y su conducta y curso de acción encajan exactamente con las palabras del apóstol. Ellos hacen gran pretensión de amor y devoción hacia un hombre, a saber, el hermano Russell.
pero es manifiesto que ellos lo hacen con el punto de vista de ganar una ventaja egoísta. El propósito, por lo tanto, de mencionar estos asuntos, y manifiestamente es el propósito del Señor, permitir que su pueblo los pueda entender, es para que ellos puedan evitar a tales obreros de iniquidad. Es difícil explicar un tan inconstante e inestable curso errático. Sin embargo, este se reclama que fuese el canal que el Señor Jesucristo había encontrado ser tan digno de ser el único medio para suministrar dirección a la gente en la tierra. En realidad, para el 1925, J. F. Rutherford ejerció incuestionable dirección sobre la sociedad. Y los años que siguieron solo fortalecieron su control sobre todas las funciones de la organización. Esto también incluía el control completo de lo que se publicaba por el medio de la revista La Atalaya y las demás publicaciones que se utilizaban para proveer el alimento espiritual a las congregaciones mundialmente. Recuerdo que mi tío me relató un día en su oficina cuando Rutherford presentó un cierto punto de vista, un nuevo punto de vista a la familia Bethel para su consideración. Mi tío relató que en la discusión, que él mismo se expresó negativamente acerca del nuevo punto de vista que estaba siendo presentado, haciéndolo bajo las escrituras. Posteriormente, él dijo que el presidente Rutherford personalmente lo asignó a él para preparar el material en apoyo de este nuevo punto de vista, a pesar de que él, Fred Franz, había dicho claro que él no lo consideraba bíblico. Nota a pie de página. A. H. Macmillan, en el libro La fe en marcha en inglés, en la página 152 dice: Russell lo había dejado en las manos de cada individuo que éstos decidieran cómo cada cual cumpliría con sus responsabilidades. Rutherford quería unificar la obra de la predicación y en lugar de permitir que cada individuo diera su propia opinión y dijera lo que creía que era correcto e hiciera lo que estaba en su propia mente, gradualmente Rutherford se convirtió a sí mismo en el vocero principal de la organización. Esta era la manera que él pensaba que se prestaba mejor para presentar el mensaje sin contradicción alguna. En otra ocasión, mi tío Fred Franz relató que el juez Rutherford, más tarde durante su presidencia, hizo que fuera una norma firme que la revista La Atalaya llevara solamente artículos que dieran énfasis a las profecías o en la obra de predicación. Por esa razón transmitió un periodo de años en el cual artículos sobre temas como amor, bondad, misericordia, longanimidad y cualidades similares simplemente no aparecieron en la revista. De este modo, durante el periodo de casi 70 años de las presidencias de Russell y Rutherford, cada hombre obró de acuerdo a sus propias prerrogativas en su ejercicio de autoridad presidencial sin ninguna indicación de algún cuerpo gobernante. En el año 1993, la organización produjo un nuevo libro sobre su historia titulado Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, reemplazando su obra anterior titulada Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino. Parece evidente que varios puntos del libro buscan oponerse al efecto de la información que ha aparecido en forma publicada en los años recientes, incluyendo la impresión original de este libro en 1983, Crisis de conciencia en inglés, y en el año 1991 la impresión de su continuación, En busca de la libertad cristiana. De igual forma, el libro por Carl Olof Johnson, Los tiempos de los gentiles reconsiderados, que primero apareció en 1983. Ciertos hechos por primera vez se admiten en este nuevo libro de su historia, quizás con la intención de enmudecer el efecto si es que sus miembros fueran a darse cuenta de esto a través de otras fuentes. Al comienzo del libro, los redactores del libro les aseguran a los lectores sobre sus esfuerzos procurando ser objetivos
e imparciales al presentar aquí su historia. La inmensa mayoría de los testigos de Jehová no tienen acceso a los archivos del pasado ni ningún conocimiento personal de los eventos que se relacionan con el desarrollo de la organización. El funcionamiento central de la estructura de la autoridad o los hombres que forman esa estructura de autoridad interna igualmente es desconocido para ellos. Ellos, por lo tanto, están esencialmente a la merced de los redactores de esta publicación de 1993, donde ellos han sido supuestamente objetivos e imparciales al presentar aquí su historia.